Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual que, como es costumbre, hacemos todos los meses en nuestra, en nuestra entidad. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de todo el equipo de Toronto Trust y Vax, administradora de activos. Que es un gusto enorme tenerlos presentes. Veo que está, bueno, Gabriel Veramendi, que es el CFO de VAX, nuestro disertante, que es Rubén Sara, Portfolio Manager de Toronto Trust, y también parte del equipo comercial de Toronto, Sofía Larenza y Facundo Sarabia. Así que un placer tenerlos presentes en esta actividad y seguramente le vamos a sacar mucho jugo, digamos, a las recomendaciones, dado el contexto que actualmente estamos transitando hoy en Argentina. Así que vamos a ir dando acceso a los invitados. Esta actividad la estamos grabando, la vamos a difundir en nuestros canales de YouTube y así también a toda nuestra red de clientes, agentes productores y promotores, digamos, que, que forman parte de la bolsa. Así que bueno, bienvenidos Rubén y equipo a esta actividad y bueno, te damos la palabra. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Espérame que veo que no estoy compartiendo. Ujú. A ver, compartir. Ahí me decís si se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, un gusto saludarte. Buen día a todos. Voy a empezar haciendo un repaso de los temas que vamos a comentar en la charla. Ujú. A ver si me permite pasarlo. Bueno, vamos a comenzar hablando de coyuntura macroeconómica, mencionando algunos aspectos que consideramos relevantes del programa económico del gobierno de Javier Milei. Luego vamos a pasar a hablar un poco de rendimiento de los distintos instrumentos del mercado financiero, por ejemplo, las tasas del mercado de dinero, bonos vinculados a la inflación y el rendimiento de los bonos soberanos en dólares, obviamente con el riesgo particular que implica cada activo. En esas líneas que mencionaremos nuestras perspectivas y algunas conclusiones sobre lo que vimos hasta acá en materia económica. Y por último, luego de hablar de las variables macroeconómicas, el rendimiento de los activos financieros y nuestras perspectivas hacia adelante, vamos a mencionar cuáles son los fondos que recomendamos en este contexto. Y Perfecto. finalizaremos la charla con un comentario sobre el blanqueo de capitales que se está dando en estos días y vamos a describir cuáles son nuestros fondos elegibles y cómo está formada la cartera de esos fondos. Excelente. Si les parece, empezamos por lo que nosotros creemos los principales drivers o argumentos de la coyuntura macroeconómica actual. Ahora solamente los menciono y después me voy a detener un poco más en cada uno de ellos. Fuerte compromiso fiscal, restricción de emisión monetaria, cierta rigidez a la baja en la inflación, actividad económica con datos mixtos, primeros brotes verdes y tipo de cambio atrasado. Esos van a ser los drivers para la Ujú. primera parte de coyuntura macroeconómica. Haciendo referencia a la parte fiscal, sin duda es una de las principales anclas del programa económico. El gobierno ratifica una y otra vez su compromiso con el superávit fiscal, sin ir más lejos, el domingo cuando presentó el presupuesto, el primer artículo es tener superávit o equilibrio financiero, o equilibrio en el presupuesto desde ahora y hacia adelante. Miren el gráfico, son los ingresos y los gastos primarios de 2012 hasta, hasta la fecha. La línea roja son los gastos, la línea negra son los ingresos. Vean que siempre en todo el periodo de más de 10 años los gastos sobrepasan a los ingresos. Y el resultado de esto es la línea violeta que figura debajo. En todo el periodo se encuentra por debajo de cero y solamente al final, en la parte derecha del gráfico, es que esta línea pasa a terreno positivo. Inclusive en este periodo está el gobierno de Mauricio Macri, que uno de Ujú. los aspectos que se diferencia del gobierno de Milei es que Macri lo que realizó fue un shock en lo cambiario y monetario y fue gradualista en lo fiscal. Milei, en cambio, mostró una receta totalmente opuesta hasta ahora, que es shock fiscal y gradualismo en lo monetario y cambiario. Como les mencionaba, ese shock se ve en la parte derecha del gráfico,
que es la única en todo el periodo que logra cruzar a terreno positivo. A esto es lo que se aferra el gobierno y es una de las principales anclas del programa. Nosotros también no lo incluyo acá, pero creemos que la imagen del gobierno es tan importante como el compromiso fiscal. Lo seguimos mes a mes y que se sostenga en zona del 50% o superior es también uno de las claves del programa. Cuando eso empiece, en el caso de que eso empiece a disminuir, lo tendremos que seguir mucho más de cerca. Ok. Bueno, pasamos a lo que sería restricción de emisión monetaria. El gobierno fue cerrando una a una todas las posibles vías de emisión. Como mencionamos en el gráfico anterior, se logró eliminar el déficit fiscal, que es el primer ítem, el superávit fiscal. Siguiendo con las medidas, otra potencial forma de emisión monetaria eran los puts que tenían los bancos que podían ejercer en cualquier momento. Para explicarlo fácil y rápido, los puts eran seguros de liquidez que tenían los bancos que les permitía vender títulos de deuda en cualquier momento, se los vendían al Estado, lo que podía causar un impacto significativo en política monetaria. El gobierno recompró gran parte de estos puts, eliminando esta potencial fuente de emisión. Lo siguiente fue que el Banco Central deje de operar pases y comenzaron a circular las nuevas LEFI o letras fiscales de liquidez. No vamos a mencionar cuestiones técnicas del instrumento, solo que estas letras son emitidas por el Tesoro y la deuda depende enteramente del Tesoro. La tasa de las LEFI las regula el Banco Central. Entonces, hasta ahora se eliminaron los puts, el Banco Central dejó de operar pases y pasamos a tener superávit fiscal. Para ese momento, que fue más o menos julio 2024, hace unos meses atrás, solo quedaba una posible idea de emisión monetaria, que eran los pesos que el central ingresaba al sistema cuando compraba dólares en el mercado de cambios. Lo que el gobierno determinó es que iba a intervenir en los dólares financieros, vendiendo los dólares suficientes para esterilizar la expansión monetaria que implicaban estas compras. De esta forma, el equipo económico garantizó que no iba a haber emisión de pesos de ninguna forma, por ningún concepto. Ni déficit fiscal, ni pases, ni puts, ni sector externo. El Bueno, correlato, Rubén, el correlato de esa circunstancia, de ese anuncio, fue digamos, la señal de la disminución en el ritmo de acumulación de reserva que empezó a generar dudas respecto a la capacidad de pago del Tesoro de hacer frente a los compromisos de deuda del año que viene, ¿no? y no solo eso, Julio, si te acordás, por esa fecha la brecha cambiaria estaba en torno al 50% o inclusive presionando la alza. Está bien, había variables Ujú. externas que también presionaban, como que el real se estaba devaluando, la soja estaba en mínimos. Si lo comparamos a hoy, de ese momento el real se apreció y cayó, hubo medidas en Brasil. Sí, La soja se sostuvo en ese nivel, por ahí hubo un pequeño rebote, pero bueno, para complementar lo que decías, la brecha también presionaba esta medida. Inclusive estas cuestiones que mencioné se dieron todas en un lapso de 15 a 20 días, no sé si sí, recordás. sí, Fue todo totalmente, muy rápido. totalmente, Fue casi totalmente. como el proceso de baja de tasas que se dio entre mediados de marzo y fines de abril. Sí, Esto también se dio una dinámica muy rápida y prácticamente cambió el mercado de dinero. totalmente. Bueno, dentro del contexto actual lo que encontramos es cierta rigidez a la baja en la inflación, ustedes lo notarán, vean el gráfico de Ujú. la izquierda. Desde mayo, es decir, hace ya 4 meses que la inflación no logra perforar el piso del 4%, vean 4,2 en mayo, 4,6 en junio, 4 en julio, y cuando se esperaba que en agosto lo logre perforar, hubo un rebote y el dato fue de 4,2. ¿Y por qué hablamos de cierta rigidez? Porque creemos que hacia adelante, inclusive en septiembre, podemos llegar a ver un dato menor a 4%. A la izquierda lo que ven son las estimaciones del REM, donde se espera un número de alrededor de 3,5% para septiembre y otras consultoras del mercado también brindaron aproximaciones similares. Así que creemos que en septiembre se podría perforar este número de 4%. Bueno, encontré un aspecto positivo, es que se aceleró el ajuste de regulados, lo que permite avanzar en la normalización de precios. Bueno, actividad económica.
nos preguntamos si ya nos encontramos frente a los primeros brotes verdes. Lo que tenemos acá es cómo fueron evolucionando distintos rubros de la actividad económica en estos últimos meses. Vean que en abril casi todo el panel es verde, lo que nos llevó a pensar que la actividad había encontrado piso. Sin embargo, en los meses siguientes encontramos datos mixtos. En estas últimas semanas, lo que, lo que aumentó fueron las expectativas de que comience a mejorar todo esto, fueron los datos de construcción y de producción industrial, vean que son bastante positivos. Muchas veces si ustedes ven en la tele o en algún otro medio que tal rubro cayó, por ejemplo, 20% interanual, no tiene sentido hacer la comparación año contra año en este contexto. Lo que nosotros vemos es la evolución mensual para saber cuándo la actividad tocó piso y a partir de ahí comenzó a rebotar, cuando definitivamente comenzamos a crecer. Y como les mencionaba, los últimos datos alentadores fueron los de construcción y producción industrial. Y lo que viene un poco más rezagado son las ventas minoristas PYME. Acá figuran los datos de construcción y producción industrial. Bien. Y bueno, por último, uno de los grandes debates de hoy en día, y seguramente el que más escucharon, es si el tipo de cambio se encuentra atrasado o en qué nivel está. Esta discusión se da hoy en día entre muchísimos economistas. Lo que traemos es lo que tenemos es el gráfico del tipo de cambio real desde 1997 a la fecha. La línea azul es el tipo de cambio oficial, la línea violeta es el promedio histórico del tipo de cambio, la línea recta es el mínimo de la era Macri, esta, y la línea gris es el contado con liquidación, todas las variables ajustadas a precios de hoy. Del gráfico claramente se desprende una de las visiones de un grupo de economistas, que es el tipo de cambio que se encuentra atrasado o apreciado. Vean que casi alcanza los mínimos de la era Macri e inclusive el dólar financiero también se encuentra debajo del promedio histórico. Sin embargo, le han consultado al ministro por este gráfico y él tiene presente que el mercado financiero lo mira. Lo que dice es que al analizar así el tipo de cambio es difícil, dado que en todo el periodo hay diferentes variables que afectan al tipo de cambio, por lo que no se puede tomar todo de esta manera. Entonces, está atrasado, está adelantado. Bueno, muchas veces en Argentina vimos que los gobiernos devalúan, se gana competitividad por un breve lapso y luego quedamos atrasados de nuevo porque no se realizaron los cambios estructurales necesarios en el momento en que el tipo de cambio se encontraba alto. Ahí Nosotros, hay una cuestión interesante, Rubén, esto que apuntás, que eh, el gobierno tiene una altísima convicción respecto de, entre otras cosas, obviamente el equilibrio fiscal que vos lo comentaste, y en segundo lugar, eh, esta, este deseo, digamos, objetivo de no devaluar, a pesar de toda esta mirada, digamos, de la mitad de la profesión, por llamarle de alguna forma, ¿no? De la profesión de los economistas, de que el tipo de cambio está atrasado. Pero entiendo que el gobierno en este punto está apostando a una mejora de la competitividad que va a a eso venir iba no de la Julio. mano, sí, que va a venir no de la mano del tipo de un salto discreto del tipo de cambio como eran habitualmente las recetas, sino a través de disminución del costo argentino derivado de las reformas estructurales que el gobierno viene llevando adelante y está queriendo llevar adelante, ¿no? Exactamente eso. Nosotros creemos que este modelo es distinto a lo que acaba de mencionar antes. Se trata de un tipo de cambio bajo y ganar competitividad a través de la baja de impuestos, aumento de la productividad, por ejemplo, la reforma laboral. Ujú, Con lo cual pensamos que está bien mirar este gráfico, pero que el gobierno tiene otro esquema cambiario en su modelo. Como ujú. vos bien decías, la competitividad llegaría a través de baja de impuestos, productividad, pero es un proceso de mediano plazo. Totalmente, Mediano o totalmente, largo plazo, te diría. Pero bueno, totalmente. esto es importante para entender qué tienen en la cabeza los que realizan la política cambiaria. Bueno, luego del repaso macroeconómico, pasemos a hablar un poco de los diferentes instrumentos financieros. Empiezo por los bonos soberanos en dólares, los GD y AL.
Como sabrán, Ujú, la diferencia radica en la legislación de cada uno. En la presentación hay mucha información, pero me gustaría hacer foco en dos o tres aspectos. Primero, el gráfico inferior, lo que ponemos es la posible exit que podría tener el bono y el rendimiento que implica. Por ejemplo, para el caso del GD30, es el bono que particularmente más me gusta ujú, porque el bono hoy en día tiene una yield de 22%. Si espero que de acá a un año el bono tenga una yield de 15%, eso implica un upside en el precio de 30%, como lo pueden ver en esta zona. Cuanto menor sea la TIR, mayor es el rendimiento. Lo que tiene es que es difícil que Argentina logre demostrar una confianza tal en los inversores que la TIR sea del 9%. Pero sí nos parece lógico que alcance el 15% y también si lo comparamos con otros países de similar TIR. Entonces ustedes miran por qué el GD30, porque además de tener un upside interesante, el bono paga una alta tasa de cupones que, por ejemplo, en los bonos más largos no tenemos esos cupones tan altos. Acá pusimos lo que pagan de cupones por año. ujú. Entonces tengo un buen upside y además hubo una renta alta por cupones. Y si le sumamos las declaraciones de Milei y Caputo en estos últimos tiempos, ambos garantizan el pago de cupón. Así que personalmente, de todos estos bonos, el que más atractivo me resulta es el GD30. Y por último, para mencionar de esta parte, es que acá tenemos a los bopreales. De estos bonos, el que me parece más atractivo es el BPI 26, rinde 15% en dólares y la amortización del bono es enteramente bajo el gobierno de Milei, con lo cual es un rendimiento interesante y al vencer en este gobierno no debería haber un problema de pago. Los bopreales tienen menos liquidez en el mercado que los globales, pero si uno piensa en quedarse en el bono hasta el vencimiento, es una opción más que atractiva. Acá figura el BPI 26 con el rendimiento que les mencionaba. Pero bueno, tener en cuenta que tienen menos liquidez que los globales, pero bueno, si uno lo quiere tener hasta la finalización del bono, es más que interesante el rendimiento. Pasamos a hablar un poco del mercado de dinero. Hoy en día las tasas de los fondos money market es de alrededor 3%, la caución se encuentra en 3,15, 3,20 y el plazo fijo en 3,6, 3,5 aproximadamente, todo expresado en tasa efectiva mensual, Ujú. como figura en la parte superior. Las LECAPs, como sabrán, tenemos una amplia variedad y el rendimiento varía según el plazo, como podrán ver. A nosotros nos gustan las LECAPs de largo plazo por el hecho de que vemos estabilidad en los dólares financieros, caída en la inflación, con lo que posicionarse a estas tasas podría ser una buena oportunidad. Así que nosotros vemos atractivas las LECAPs de marzo en adelante. Igual después voy a tomar una conclusión de todo esto y redondear la idea. Paso a los instrumentos SER, que son los bonos vinculados a la inflación. En nuestro análisis, estos bonos andan bien con cepo y con alta inflación. Creemos que el cepo puede durar un tiempo más, pero la inflación debería tender hacia la baja, con lo cual el bono pierde interés. Además, si salimos del cepo cambiario, este tipo de bonos debería rendir similar a un bono en dólares. Ujú. Y si recuerdan lo que veíamos antes, deberían estar en la zona de 15%, con lo cual estos bonos tampoco suman interés desde ese punto de vista. Entonces, repaso. Estos bonos funcionan bien con cepo y alta inflación y principalmente nosotros no vemos un rebote en la inflación y tampoco vemos salida del cepo en el corto plazo, por lo cual no estamos muy posicionados en esta curva. O sea, en un escenario, digamos, de liberación del cepo y unificación del mercado cambiario, con esa premisa de rendimiento que deberían estar este, Deberían rendir como un bono en equiparados, dólares. digamos, estos bonos van a bajar, digamos, en definitiva, ¿no? Sí, Van a bajar de paridad. en nuestro análisis, sí, Julio, preferiría estar parado en globales con el upside que implica que Ok, estar parado en estos bonos en dólares, en estos bonos vinculados a la inflación. perfecto. Bueno, pasamos al mercado de ROFEX.
si vemos estas tasas, el mercado le crea por ahora en estos días al gobierno que no devalúa. Si el, si el mercado pensaría que el gobierno va a devaluar, estas tasas estarían mucho más altas. Inclusive las tasas están baratas inclusive considerando el crawling peg. Nosotros que desde este punto de vista, nosotros creemos que para aquel inversor que necesita cubrirse en dólares, la cobertura cambiaria está barata, pero pensamos que la podríamos encontrar todavía más barata, es decir, en un mejor momento. Nosotros operamos muchas obligaciones negociables dólar link y hoy en día se Ujú. consiguen todas en terreno positivo, con lo cual no hay mucha demanda en ese mercado y no hay expectativas de devaluación en el corto plazo. Pero bueno, no hay que dejar de mencionar que la cobertura cambiaria está barata y está en un nivel más que interesante. Lo que traje abajo es una estrategia de sintético, que es comprarle cap y comprar dólar futuro, de forma que haces tasa y estás cubierto frente a cualquier escenario. Y ahí están, vean lo que rinde, es un rendimiento más que interesante. Tenés un dólar link a febrero con positivo, cuando en contextos de expectativa de evaluación esto se encuentra en terreno ampliamente negativo. Bueno, vos lo habrás visto, Julio, Sí, sí, así el año pasado todas estas tasas prácticamente no existían en terreno positivo. sí, sí, excelente. Bueno, en base a todo esto, y que de una forma u otra lo fui mencionando a lo largo de la presentación, es que tenemos nuestras perspectivas del contexto económico. Sostenemos que la prioridad principal del gobierno es reducir la inflación. Vemos pocas posibilidades de devaluación en el corto plazo. Creemos que los dólares financieros van a estar controlados. Por todo esto es que encontramos atractivas la LECAP de marzo 2025 en adelante. En un escenario optimista, los bonos en dólares representan el instrumento con mayor upside junto con las acciones. Y como mencioné recientemente, para un inversor que necesite dolarizarse, la cobertura cambiaria es interesante, pero creemos que podremos encontrar un mejor momento. En base a este contexto macroeconómico que acabamos de describir, es que vamos a pasar a recomendar cuáles serían los fondos que mejor se adaptan a este panorama y que mejor retorno podrían brindar. Primero recordamos algunas ventajas de los fondos de inversión, que son un producto que tiene algunos beneficios respecto a armar una cartera directamente. La posibilidad de entrar y salir sin costo alguno, la posibilidad de acceder a una cartera diversificada, que es difícil en el caso de que sea una cartera individual por términos de ticket mínimo, de gestión, y el hecho de que está administrada por un equipo completo de profesionales. Entonces, definido el horizonte, el perfil y el nivel de riesgo del inversor, es que elige uno de los fondos. Desde ya, para aquel inversor que se mida en dólares, tenemos fondos en dólares, pero los voy a mencionar en un ratito cuando hablemos del tema de blanqueo. Para empezar, el fondo de Money Market, que es el fondo Toronto Trust Ahorro, es el fondo más conservador porque no tiene instrumentos con riesgo de mercado, son todas colocaciones bancarias y cauciones, con lo cual todos los días el fondo da un rendimiento positivo que hoy en día se encuentra aproximadamente en torno al 3% mensual. Un dato más sobre el fondo es que el rescate es en tema cero, con lo cual Ujú, el inversor cuenta con la liquidez en forma inmediata de ese mismo día. Bueno, cuando uno mira el gráfico del money market, es un fondo que no tiene riesgo de mercado. Vemos que efectivamente el fondo rinde todos los días positivo, nos da una tasa de 3% mensual. Hoy el plazo fijo está cerca del 3,4, 3,5% mensual, pero la ventaja que tiene el Toronto Trust Ahorro es que puedes contar con la liquidez inmediatamente, lo que no ocurre en un plazo fijo, que está estancada la liquidez como 30 días. Sin, em- Antes de pasar a otro tipo de fondo, me gustaría mencionar que el fondo inició el año con una pendiente bastante positiva, que era en un contexto de tasas altas, pero a ujú, medida que el Banco Central empezó a bajar la tasa de política monetaria, esta se fue desacelerando, la pendiente de rendimiento del fondo, hasta llegar al 3% mensual que es hoy en día. ujú, Sin embargo, en este último tiempo volvieron a surgir los fondos T+1, que son fondos de renta fija de corto plazo, que invierten mayormente
en letras del tesoro, en las LECAPs, y los rescates, como su nombre lo indica, se solicitan un día y se tiene la liquidez 24 horas después, es decir, en temas 1. En esencia, el riesgo del fondo es muy bajo, pero para alguien que va a tener la liquidez 3 o 4 días o una semana, es preferible que invierta en money market porque puede existir un mínimo de volatilidad. Pero para alguien que tenga la intención de dejar su capital 10, 15 días en adelante, el fondo Toronto Trust Renta Fija es el que recomendamos ampliamente. Es interesante, lo incorporé al gráfico, si lo comparamos con el money market, nos da una perspectiva de riesgo y de rendimiento. El fondo T+1, vean que arrancó el año más lento, en un proceso de tasas altas, que era la contracara de la estilización monetaria. Y después, cuando nacen las LECAPs y en sintonía con la baja de tasas, el fondo toma un nuevo impulso para rendir más que un money market, que hoy en día está con un rendimiento esperado del 3,5% mensual y Ujú. con la posibilidad de contar la liquidez en 24 horas. Además, vean el gráfico, la Perfecto. volatilidad es realmente muy baja, es bastante Sí, estable, sí. pero que no quita que por el movimiento de las recaps en el mercado puede algún día rendir menos que el money market, pero como les comentaba antes, en un periodo de 10-15 días, siempre lo va a terminar superando. Es una muy buena alternativa, lo recomendamos firmemente, y hay una diferencia entre 0,5 mensual, que serían entre 6 y 7 puntos anuales de diferencia en rendimiento con el money market. Por último, traemos nuestro fondo de retorno total, que es el fondo Toronto Trust. Es el fondo donde volcamos nuestra visión de mercado. Es un fondo con un objetivo de mediano plazo y perfil de riesgo intermedio. Es un fondo que arrancó muy bien el año porque estaba dolarizado cuando todavía había muchas dudas respecto a si el gobierno podía sostenerse, hacer pie en el contexto en el cual inició. Luego quedó un poco atrasado. Cuando había el ajuste fiscal, el gobierno logró domar a los dólares financieros. Y después sí comenzó a mejorar el rendimiento a partir de mayo, cuando realizamos un cambio en la estrategia del fondo, porque veíamos que estaban dadas las condiciones para que el peso le gane a los dólares financieros. Y así fue que con este cambio de estrategia el fondo comenzó a rendir mejor y hacia adelante, con una gestión muy activa de la cartera, creemos que podría rendir mejor todavía. Este es el fondo más recomendable para aquel inversor que pueda sostener su capital en un horizonte de mediano plazo y con un mayor nivel de volatilidad que los dos anteriores. Este Eh, fondo, el Toronto Trust, está compuesto principalmente por recaps, pero tiene una posición de obligaciones negociables dólar link que las llevamos calzadas con futuros de dólar vendidos. ¿Qué significa esto? Que si uno tiene obligación negociable dólar link, hoy en día te rinde solamente el crawling peg de 2%, porque no muchos ven una devaluación en forma inminente. Además es un mercado de obligaciones negociables que no está muy activo hoy en día. Sin embargo, al combinar la estrategia de obligaciones negociables con futuros de dólar vendido, hacemos una tasa más cercana al 3,5% mensual más o menos. Con esta estrategia sintética, ustedes me pueden preguntar cuál es la ventaja si rendimos igual que una LECAP. Y bueno, la gran ventaja es que nos da la flexibilidad de cerrar rápidamente el futuro vendido, quedarnos con la obligación negociable apuntando a una devaluación si vemos que ese escenario toma más probabilidad o se acerca en el tiempo. Entonces, hacemos tasa y tenemos la posibilidad de beneficiarnos si vuelve la presión cambiaria. Ese es nuestro fondo Toronto Trust. Ahora bien, ¿cómo vienen estos tres fondos respecto al dólar financiero, al dólar libre? La línea punteada es el dólar contado con liquidación. En lo que va el año, el dólar está arriba 30%, pero estos fondos están bien por encima, entre 15 y 20%, y quien invirtió desde principio de año a hoy en estos fondos ganó un 15-20% directo en dólares, un retorno muy importante. Obviamente la conclusión cambia si uno toma breves lapsos de tiempo en todo este periodo, pero de punta a punta, como mencionaba antes, un retorno directo de 15% en dólares es más que interesante. Inclusive vean al dólar, vamos un poco de foco acá,
Desde mayo en adelante, sacando el pico de junio, casi que se mantiene estable. Y nosotros creemos que están dadas las condiciones para que esto siga así, por lo cual recomendamos estos tres fondos firmemente. Bien. Estos fondos son para gente que se mide en pesos o tiene necesidad de cubrirse de pesos, o también para aquel inversor que tenga dólares, pero esté dispuesto a desviarse de los dólares para hacer lo que suele llamarse carry trade, invertir Ujú, en pesos y después volver a dólar. Bueno, nuestra familia de fondos, como sabrán, es mucho más amplia. Tenemos fondos de acciones, fondos de la link, de inflación, de renta mixta como la Argentina 2021, que ahora en un ratito lo voy a mencionar, y fondos en dólares para todos aquellos que tengan dólares y quieran preservar su capital en dólares. Pero bueno, vamos a hablar 2 minutitos del blanqueo que ya está pasando en estos días. Primero, como sabrán, quien blanquea hasta $100.000 en principio no tiene ninguna penalidad, pero también es posible blanquear más de $100.000 sin costo en la medida que uno deje invertido el dinero hasta diciembre de 2025. Lo puede dejar simplemente en la cuenta bancaria o lo puede dejar en títulos públicos, obligaciones negociables y también en fondos comunes de inversión. Con dos consideraciones muy importantes para hacer en este aspecto, no solo que se ahorra todo tipo de costo y penalidad, sino que hay dos ventajas aparte. Una, que se puede pasar libremente entre los instrumentos elegibles dentro del blanqueo, no es que se tiene que quedar en uno fijo hasta 2025. Es decir, dentro de las alternativas elegibles dentro del blanqueo, uno puede ir cambiando. Y la segunda gran ventaja es que si uno se arrepiente de cualquier activo que eligió, o tiene mucho riesgo, o la situación se torna complicada, puede pagar la penalidad que evitó el día uno y llevarse los fondos. Entonces, las dos ventajas son que uno puede cambiar de activo y que además, en el caso de que el escenario se torne pesimista, puede pagar la multa y llevarse los dólares. Acá sí vamos a hablar de los fondos en dólares, porque muchos de los que blanqueen van a blanquear dólares y quieren preservar sus dólares. Tenemos tres alternativas dentro de la familia de Toronto Trust, están ordenadas de menor a mayor riesgo y retorno. Un fondo que le diría es el más conservador de todos, que es el liquidez dólar, este fondo invierte en letras del Tesoro americano, bonos de Brasil y de Chile de corto plazo, con lo que uno sale del riesgo argentino, con todo lo que eso implica, y tiene bonos de otros países que tienen otro respaldo. Entonces, al final del día, uno tiene su capital de blanqueo en activo del exterior. Entonces, repito, el fondo tiene letras del Tesoro americano, Treasury Bills, bonos de Chile, ujú. bonos de Brasil de corto plazo. Y en el contexto del blanqueo es más interesante porque escapa del riesgo argentino y tiene su capital en activos extranjeros. La Bien. segunda alternativa, que da un poquito más de rendimiento, es el fondo Renta Dólar. Es un fondo que invierte en bonos corporativos argentinos, obligaciones negociables de primer nivel, como YPF, Vista, Pan American Energy. Son todos activos de corto plazo y es un fondo que va a rendir entre 5 y 6% y también es muy conservador. Y para el que esté optimista con Argentina y apunta a obtener una apreciación de su capital, tenemos otro fondo en dólares que invierte únicamente en bonos soberanos argentinos, que son los que les mencionaba antes, los GD, y hace una gestión muy activa entre ese tipo de bonos. Como mostré anteriormente, si recuerdan en la parte de curvas, estos bonos rinden entre 15 y 20%, porque todavía reflejan el riesgo de lo que implicaría una posible reestructuración de deuda. Ujú. Pero para aquellos que sean optimistas y quieran asumir este nivel de riesgo, estos bonos todavía, como vimos, si les upside pueden subir cerca de 30-40%. Inclusive este fondo rindió 45% en lo que va del año, pero bueno, es para un perfil de riesgo agresivo. Y bueno, también Bien. traemos fondos en pesos, porque puede haber gente que entra al blanqueo con pesos, porque por ejemplo podría aprovechar el carry. Ahí figura el Toronto Trust, que ya charlamos antes, pero Rubén, agregar...
estos tres fondos en dólares se suscriben contra dólar MEP, digamos, billete. El renta dólar sí, el crecimiento sí, y el liquidez, déjame que consulte, Julio, déjame que consulte con O Gabriel puede ser cable. y te confirmamos. Pues déjame que te confirme y te confirmo. Sí, cable seguro y te Ok. confirmo si están tomando Pero su no se descuento. pueden suscribir contra peso. No, no, en estos fondos no. Ok, ok. Bien. Como el renta dólar y crecimiento MEP, el liquidez divisa y déjame que consulte con Gabriel si está abierta la posibilidad de MEP. La verdad, Ok. no lo tengo presente en este momento. Y no tampoco, después te decimos bien cómo sería. Sí, sí. Bueno, y entonces, pues, volviendo a los fondos en pesos, estaba el figura del Toronto Trust, que ya lo mencionamos antes, y agrego el fondo Argentina 2021, que es un fondo donde el equipo de asesores de Eduardo Einstein nos asesora directamente. Es un fondo que es muy optimista con la Argentina en el mediano plazo y bien activo en la gestión de la cartera, que se compone de bonos y acciones. Ujú. Es un fondo más agresivo que los anteriores, viene con un track record muy bueno, porque tuvieron la visión de que hace unos años, en 2021, de que Argentina había tocado piso y que desde ese momento en adelante todo iba a mejorar. Entonces, desde ese momento el fondo rinde muy bien, pero bueno, es para aquellos inversores que puedan aceptar una volatilidad como la que implica tener en una cartera de bonos y acciones. Claro. O sea, es un fondo de renta mixta específicamente. Es un fondo de rectamiento, exactamente. Bueno, estos son los Perfecto. fondos que recomendamos para el blanqueo, un blanqueo que Perfecto. consideramos atractivo y que a priori el plazo para entrar al blanqueo sin pagar costos invirtiendo en estos activos es el 30 de septiembre. Bien. Perfecto. Había una pregunta que, a ver, la estoy viendo acá que justo uno de los participantes levantó la mano. Pero bueno, voy yo. Hay una cosa que se lee, digamos, de la situación actual, es que la renta variable está viviendo un momento excepcional, digamos, en Argentina, con récord, próximo a batir récord histórico y demás, en valuación en dólares, mercado y demás. Pero Sí, correcto. la renta fija no, digamos. Si bien es, simplemente estoy queriendo este, reafirmar, digamos, lo que hablamos. Eh, a, ¿A qué circunstancia la atribuís vos, entre otras, digamos, esta situación, digamos? Mira, te hago dos o tres comentarios. Primero que a la renta variable, si todo sale bien, le queda un largo camino por recorrer. Si te fijas, estamos Ujú, lejos de los máximos de Macri. Lo primero que se viene a la cabeza son los máximos de IPF. Y los bonos un poco lo que están prediciando es lo que mencionaste vos, el hecho de que el gobierno priorizó reducir la inflación en lugar de acumular reservas. ujú. Eh, Esos nubarrones, digamos, que estamos viendo en el año 2025, donde hay fuerte vencimiento de la deuda, de alguna manera, y ante la desaceleración en el ritmo de acumulación de reservas, por esa medida que comentaste bien vos, de esterilizar el 100% de la emisión del Banco Central por la compra de dólares, digamos, el comercio exterior, están imponiendo una situación de incertidumbre que están impactando en definitiva en la construcción de los bonos soberanos. ¿Bien? Sí, ¿No? Julio, comparto 100% lo que decís, pero igual los bonos soberanos tuvieron un buen rally este año. Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, y te complemento de vuelta, traigo este cuadro que es lo que le quedaría todavía por recorrer en caso de que todo salga bien. Ujú, Me quedo con el hecho de que a lo mejor los bonos cortos tuvieron mejor rendimiento que los largos. Más allá de que vos si ves este cuadro decís, bueno, me conviene quedarme en un bono largo, lo que nosotros creemos es que es mejor estar en un bono como el G30 por, por la posible extil que implica, que lo vemos cerca en la zona de 14-15%, y por los altos cupones ujú, que va a pagar el bono, que ya empieza en enero, ya empezó a pagar y sigue en enero de 2025, donde el gobierno garantiza el pago del cupón. Ahora en ujú. estos días la noticia que se está esperando es el giro de los dólares al exterior. Así que creo que ahí el bono un poco ya tuvo un buen rally estos últimos días, viste la deuda argentina.
tiene un mejor rally que la deuda emergente. Y creo que un poco están prediciando eso, que los bonos van a seguir pagando. Sí, sí. Eh, Acá hay una cuestión que consulta, a ver, eh, ¿cómo ves el tema de, en la exposición hiciste bastante énfasis en los globales, digamos, externos, legislación extranjera en los que den? ¿Y cómo ves el tema de el spread de legislación y si está habiendo alguna oportunidad en este contexto de hacer algún trade por legislación? No, hoy Y en si día en no, ese contexto los AL, digamos, siguen siendo atractivos, digamos, para... por el ratio eh, el spread que implica el ratio de legislación, hoy en día preferimos estar parado en GD antes que AL. Ujú. Es un ratio que seguimos de cerca. Hoy en día preferimos eso, O sea, pero la cercanía, digamos, de spread entre las curvas, digamos, de sí, 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 legislación sí. argentina y legislación extranjera, eh, movilizaría, digamos, nos moviliza a pasar a legislación extranjera, digamos. Exactamente, como hay un spread tan chico entre ambos, prefiero estar con un bono de legislación extranjera antes que un bono con legislación local. Perfecto. Acá, a ver, Belén, quería hacer una consulta, no sé, Belén, si podés habilitar el micrófono eh, y hacerla directamente, o si no la escribís en el chat. Julio, te confirmo lo que hablamos antes del fondo liquidez dólar. Sí, Me dice Gabriel que en este momento sí está abierta la posibilidad de suscribir al fondo con dólar MEP. Así que los perfecto, tres, los excelente, tres fondos se pueden suscribir con dólar MEP. excelente, lo dices. Bien, bien. Acá hay, bueno, Guillermo hace una consulta, está más vinculada al blanqueo, digamos, que dice, en caso de que uno tenga fondo en un banco de Brasil, a fin de aprovechar el blanqueo se debe traer dinero en efectivo, hay que hacerlo vía transferencia del Banco del Exterior en la Argentina, bueno, ¿qué conviene? Y esa consulta es Eh, muy en términos contables. Déjame decir cómo sería ese aspecto. Y bueno, en lo que sería qué conviene, depende del perfil de riesgo del inversor y qué expectativas tiene. sí, sí, ahí, bueno, ahí Sofía contestó obviamente lo de la cuenta cero y demás. Eh, a- Paso a contestar, digamos, en- respecto a esta consulta. Eh, el cliente en este caso puede habilitar una cuenta cero, transferir los dólares que tiene en el exterior a la cuenta cero en dólares en Argentina, y esos dólares eh, los puede aplicar a la cuenta, a inversiones admitidas dentro de lo que es el- la franquicia, digamos, que da la ley, inversión admitida en el mercado de capitales, abriendo la cuenta cera en la bolsa, o la cuenta comitente especial de regularización de activos, y una vez que esos dólares están transferidos a la cuenta cesera, que tiene la ventaja de que no paga el impuesto especial del 5% por la exteriorización de activos, de dinero en efectivo por más de $100.000, dentro de la cartera se pueden aplicar los fondos, entre otros, a estos fondos de Toronto Trust, específicamente los del lado izquierdo, que son los de dólar, digamos. ¿Sí? Exactamente, Julio. Bien, excelente. Bueno, te consulto una cosita, el fondo de crecimiento para el blanqueo, este del lado izquierdo, digamos, el último de los cripto en dólares. Ese fondo tiene 100% renta fija, digamos, argentina, ¿sí? 100% Nosotros, renta fija argentina, fundamentalmente GD.
El fondo tiene enteramente, Julio, bonos soberanos en dólares, GD 30, Ok, 35, 38, 41, y tiene una gestión activa en tres esos fondos. ok, Toda la cartera está compuesta por esos fondos. Tiene, en algún momento ha incorporado Bopreales, ha incorporado AL ujú, en el momento en que el sí, spread era bueno, pero hoy en día tiene globales y tiene algo de BPI 26 también. bien, bien, perfecto. Y el fondo de liquidez dólar, ¿ese es un fondo T más uno o es T más cero, digamos? Que invierte también en activos de la TAM, renta fija de la TAM, Ese fondo, Julio, por o es los T más activos que dos. componen, por los activos, como te iba a decir eso, por los activos que componen la cartera es T más 2. Ok, perfecto, excelente. Y el de renta dólar, que tiene renta fija corporativo, es un fondo T más uno. Ese fondo es T más 1 y como bien dijiste, tiene obligaciones negociables Ujú. de créditos argentinos de primer nivel y tiene plazo de rescate T más 1. Me pedís Ahí el rescate un invierten día y se en, acredita al día siguiente. ok, invierte hard dólar y dólar linked también, o solamente hard dólar. No, solamente hard dólar. Ok, 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 perfecto. Eh, Acá pregunta Mauricio, ¿cuál es el rendimiento del fondo de Argentina 21 eh, hoy? Digamos, la renta variable, este que es muy agresivo, digamos. No tengo el rendimiento desde que comenzó el año hasta ahora en mente. Si querés me fijo y después te lo paso, pero ten en cuenta que es un fondo bastante agresivo al haber rendido en pesos, por decirte algo, bastante. A ver, dame un segundo que me fijo y te digo en ahora. El, bueno, Dame y un después, bueno, vinculado con eso, ¿cómo, o sea, pregunta acá Mauricio, cómo ven como alternativa de inversión para alguien que está posicionado, digamos, en plazo fijo de a 30 días, digamos, ¿no? La 68% entiendo que es el rendimiento eh, el year to day, digamos, eh, de la Argentina 21. decir Respecto a la 70, pero no quería decirte algo que no era. bien, 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 perfecto. Respecto a lo que es eh, esta consulta de Mauricio, yo hago siempre, en nuestro caso, siempre tenemos que tener bien en claro para hacer las recomendaciones a nuestros clientes los perfiles de inversión que poseen. Yo estimo que un cliente que está posicionado, digamos, en plazo fijo normalmente tiene un perfil conservador y en consecuencia no podría suscribir el fondo de Argentina 21 porque es agresivo, vuelva a, excepto que vuelva a hacer su test del inversor y admita, digamos, después de haber hecho el test, de que cambió su perfil de inversor, digamos, bueno, a un rendimiento, a un perfil agresivo o cuanto menos moderado, para poder incorporar, digamos, en su cartera un fondo de inversión agresivo, digamos. ¿Sí? Mira, Julio, acá Ah, incluí, puse la presentación que muestra el rendimiento de los fondos desde que comenzó el año y obviamente o rindió un sea, poco más estos que rendimientos son year to date, digamos. el year to date. Obviamente tenés unos días, te dijimos 68 porque considera hasta el día de ayer. Esto está hecho Bien, hasta fines de agosto, por eso es un número menor. Mira, perfecto. 63% del 2021 y es un fondo para un perfil agresivo, como vos bien mencionabas. Sí, Y si un perfil aún más agresivo, el fondo de acciones, como vos también lo dijiste, rindió 84% de que empezó el año y te diría que está entre los mejores fondos de su sí, segmento. sí, impresionante. ¿Es un fondo de gestión activa el de Sí, sí, multimercado? sí, sí. Después, cien si por querés, ciento renta tengo variable. 100% de renta variable. Después, si querés, Sofi te comparte la cartera o si necesitas que charlemos Bien. especialmente de ese ¿Y fondo, ahí hablamos. incorporan estrategias con derivados, con opciones y demás? No, ¿O no, no, no. no? Solamente lo vamos ponderando de acuerdo al sector que consideramos más atractivo, o alguna acción en particular por el momento, pero Bien.
solamente la acción. Bien, espectacular. Bueno, de 10. Bueno, viendo estas, Sofía parece que se volvió a ingresar. Bueno, así que Rubén, excelente, digamos, la exposición y el view que tienen de la economía y la macro y fundamentalmente el view en la estrategia de fondos de la compañía. La verdad que eh, sumamente útil, digamos, a la hora de tomar decisiones y sobre todo esa última parte que incorporaste de las inversiones para el blanqueo son sumamente oportunas porque justamente estamos en un momento donde últimos días, digamos, de tránsito hasta terminar la primera etapa, digamos, de la esterilización del dinero en efectivo. No sabemos si se va a extender, pero la verdad que con muy buen tino, digamos, incorporaste esa parte que está buena porque hay muchísimas consultas y ya estamos abriendo muchas cuentas ceras, bueno, estamos en el proceso, así que espectacular. Así que bueno, primero, y bueno, finalmente agradecerte a vos, a todo el equipo de Toronto Trust y de BAC que participó en este desayuno. Gracias, eh, Julio. Por ahí y a... Sí, cerrar sí, con dos sí. ideas que son nuestra visión, que el gobierno busca reducir la inflación a toda costa. Vemos pocas posibilidades de devaluación en el corto plazo y Ujú. que los dólares financieros van a estar controlados. Encontramos atractivas las LECAPs de 2025 en adelante. Bien, Y como vos también mencionaste, resaltar los fondos elegibles para el blanqueo, que es toda la familia de fondos Toronto, pero destacar exacto. los que nosotros recomendamos, que son los fondos en dólares, liquidez dólar, renta dólar y Toronto Trust Crecimiento, cada uno con su Ujú. perfil de riesgo, y los fondos en pesos, Toronto Trust, Sí, que un montón aprovecha de cosas el carry nuevas en para pesos mí, y tiene términos, cobertura un montón de cambiaria, y la términos que Argentina 2020. nunca había escuchado. Sí, sí, totalmente. Bueno, así que bueno, sin más, de vuelta, muchísimas gracias Rubén y equipo de Toronto por la actividad. Gracias a todos los asistentes a la reunión. Durante Gracias a el vos, día Julio, vamos a por el subir, tiempo. dale, espectacular. Vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube y lo vamos a compartir vía mail y por WhatsApp a los que no pudieron asistir. Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima actividad. Un abrazo grande. Gracias a vos, Julio. Buen día. Gracias, Rubén. Abrazo viejo. Chau. Bye bye.